Hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en Al Pan Pan. Mi nombre es Jorge Ignacio Domínguez. Yo soy el director del periódico Nuestra Voz, el periódico en español de la Diócesis de Brooklyn. Y estoy aquí, como es habitual, con el padre Tomás del Valle, que además de tener este programa en nuestra estación, desde hace años tiene el programa La Tertulia. Es un programa de radio, se transmite cada jueves de 8 a 10 por la WPAT 930 AM. Y que ustedes pueden escuchar cada jueves. ¿Cómo está, padre? Bien, Jorge, muy bien y muy contento de compartir contigo este pan pan, y hay que darle pan pan a muchas cosas. Un poco cansado después de la gran aventura, de la gran experiencia, de la gran lección que nos dieron los jóvenes en Polonia, en el centro de Europa. La Jornada Mundial de la Juventud, como se dice en béisbol, pica y se extiende. Entonces estuvo en Cracovia, claro. Efectivamente, es la primera vez en la vida que voy tan arriba en Europa, porque si podemos considerar Ucrania y Rusia son mundo aparte, centro de Europa nunca había tenido la oportunidad y realmente fue una experiencia muy enriquecedora y una experiencia que invita a muchas reflexiones que quizás los conversemos aquí en posteriores ocasiones. Exactamente. Usted fue, digamos, muy al norte y muy al este, porque fue a la frontera del catolicismo europeo. Hasta ahí llega el catolicismo. Después está la parte ortodoxa de Europa. Una parte de catolicismo que tiene 1000 años nada más. Exacto. Así que, porque de hecho una de las razones por las cuales tuvo lugar la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia es porque este año se cumplen los 1050 años de la llegada del cristianismo a Polonia. Exactamente, 1050 años de la conversión de Polonia al cristianismo. Y quizás muchos no lo saben, pero había ahí una especial significación. Cuando Polonia cumple 1000 años de cristianismo, hace 50 años, Pablo VI era el Papa, y los polacos, por supuesto, querían que Pablo VI fuera, y el gobierno comunista polaco de la época no dejó entrar al Papa. Y en todas las celebraciones del primer milenio tuvieron una silla vacía, como símbolo de que al Papa no lo habían dejado entrar en Polonia. Como cambian los tiempos, Como cambian ¿no? los tiempos. Y ahora no solamente lo dejaron entrar, sino que nos prestaron un polaco para que fuera precisamente Papa. Que toda su vida, toda su acción fue siempre la misma. Aquello que él proclamó el día que fue elegido Papa. No abran sus puertas a Cristo, no tengan miedo. Y toda su vida fue un invitar al abrirse, al compartir. Y cuando uno ve Cracovia, y cuando uno camina por las calles de Cracovia, que todavía huelen, por así decir, a Juan Pablo II, uno entiende por qué esa llamada a la libertad y esa llamada al abrir las puertas a Cristo. Padre, usted me contaba cuando conversábamos antes del programa que habían cosas anecdóticas muy interesantes, y una de las que me contaba era de la lluvia. Parece, ya no sé si es parte del ritual o qué, pero en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, en la última noche, la Vigilia Pascual, fue una sucursal del diluvio. En Río de Janeiro, que fue hace 3 años también la Jornada Mundial de la Juventud, hubo que cambiar el sitio que se había elegido, porque pensemos que la infraestructura y la preparación se necesitan grandes espacios. En Río eran 3,5 millones de jóvenes. Fue tal el diluvio que cayó que las autoridades prohibieron entrar allí porque ni los carros de la policía ni los carros de los bomberos podían salir de eso. Entonces, ahora ya parece que previendo las mochilas que nos correspondían por habernos suscrito como peregrinos, todas venían con un poncho para el agua y con un gorro para la cabeza precisamente. Y efectivamente tuvimos lluvia diversos días. La gran lluvia fue la noche del sábado para el domingo, en que se celebró la jornada de oración y la jornada penitencial junto al Papa Francisco, y es parte, y el día que salíamos pues de regreso para Nueva York también cayó su lluviecita. Padre, y esto de la lluvia me recuerda que algunas personas dicen que la Jornada Mundial de la Juventud es el Woodstock católico. Y mucha gente se pregunta qué quiere eso del Woodstock católico. La definición no es muy exacta, pero creo que eso vamos a hablar cuando regresemos después de la pausa. Sí, porque es algo que no se puede matar, por así decir, en 2 palabras. Es algo muy interesante y es algo más que el Woodstock católico. Efectivamente, padre, así es como usted dice. Y de eso precisamente vamos a hablar en más detalles cuando regresemos de la pausa. Quédense con nosotros.
Bienvenidos de vuelta a nuestro programa. Aquí estamos conversando con el padre del Valle y nos habíamos quedado en el tema de Woodstock, porque algunas personas, padres, dicen que la Jornada Mundial de la Juventud es el Woodstock católico. Y por supuesto hacen referencia al festival de rock que hubo en Nueva York en el año 1969, al norte de Nueva York, en Woodstock. No es el Woodstock por muchas razones. Lo único que tendría de comparación sería que tanto en el Woodstock del 69 como la Jornada de la Juventud del 2016 había un buen montón de jóvenes. Pero si mal no recuerdo, en Woodstock no llegaron ni a 1 millón de jóvenes. Sin embargo, aquí, con todas las restricciones, había 2,5 millones de jóvenes. Exacto, la frase de Woodstock era sexo, droga y rock and roll, no precisamente un tema de la jornada. Y la frase de la jornada, grande de la familia, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Exacto. O sea, eran dos situaciones totalmente distintas, totalmente diferentes. En Woodstock yo estaba ya dando vueltas por aquí, por esta parte del mundo, pero no tuve oportunidad de asistir, pero sí he asistido a 3 jornadas de la juventud. Y en esas, la de Madrid, la de Río, ahora la de Cracovia, y en las 3 ha habido siempre un elemento fundamental. Primero, juventud libre, juventud sana, juventud con ilusión y con esperanza. Y hay un dato que normalmente las agencias de publicidad y las agencias de noticias no suelen dar, y es que después de cada jornada de la juventud, 6, 7, hasta 8.000 muchachos tocan las puertas de los seminarios y de las casas religiosas. Se ha dado un fenómeno de encontrar la vocación religiosa, la vocación de servicio dentro de la Iglesia, a partir de las jornadas de la juventud. Padre, precisamente en Nuestra Voz siempre cubrimos las ordenaciones sacerdotales de la diócesis y tanto el año pasado como este año siempre hacemos una mini biografía de los recién ordenados y tanto este año como el año pasado hubo al menos uno que dijo yo descubrí mi vocación en una jornada mundial de la juventud. Efectivamente, Isabel Buten, era una gran periodista del diario La Prensa, y en la jornada de la juventud que creo que fue en Roma, ella participó como periodista y de repente desapareció del periódico, y cuando yo pregunté me dijeron, se ha ido a un convento, se ha ido a vivir la vida religiosa. O sea que es, por lo tanto, cosas totalmente distintas. Y créame que lo mismo hay los que en la prensa le llaman el gusto católico evidentemente con una etiqueta que no le toca, como también hay personas en nuestras comunidades que a veces dicen, pero bueno, ¿por qué tanto esfuerzo si esto es simplemente 3 días de fiesta y nada más? Y es mucho más que eso, pero evidentemente. Eso es coger el rábano por las hojas, o sea, no entender de qué va la cosa. O sea, todos esos jóvenes que asistieron, y estamos hablando de 2 millones de jóvenes, han estado viviendo todo un proceso de catequesis en sus diócesis particulares, en sus países, en sus continentes, y ahora han ido como peregrinos a encontrarse para ver bajo un lema. ¿Qué lema? Este año ha sido el lema de la misericordia, el lema querido por el Papa Francisco prácticamente desde que se ordenó sacerdote. Exactamente, y junto con la catequesis, incluso lo sé porque lo han hecho aquí en nuestra diócesis, muchísimos de estos jóvenes hacen sus propios esfuerzos como recaudación de fondos, como trabajo para recaudar el dinero que necesitan, porque no es barato, o sea que no es simplemente 3 días de fiesta, ¿verdad? No, claro. Fíjate, si tomamos desde 1960, desde la década del 60 hasta la década del 2016 que estamos viviendo, ha habido siempre un protagonismo de la juventud. Ha habido una inquietud de la juventud, empezando con el Concilio Vaticano II, que al terminar dirige una serie de mensajes y dirige un mensaje muy claro a los jóvenes y tratar de construir un mundo mejor del recibido de sus mayores. Fue en 1965. 1968 es la gran revuelta estudiantil en París. Seamos consecuentes, pidamos lo imposible. Entre aquellos estudiantes estaba un señor que se llamaba William Clinton, estaba un señor que se llamaba John Mayer, estaba un señor Cohn-Bendit, o sea, los grandes líderes de políticos de la década del 2000 salieron de esa y salieron del espíritu de los años 60, de la inquietud de los jóvenes. En 1968 es la revuelta en París, 1969 Woodstock, 1982-83 comienzan las jornadas de los encuentros de la juventud. Exactamente, fue una idea de Juan Pablo II, ¿verdad? No, fue una idea de un cardenal latinoamericano, un cardenal argentino. Pironio. El cardenal Pironio es una de las grandes figuras de la historia reciente de la Iglesia latinoamericana, que no se ha sido justo con él porque se le ha ignorado y
tuvo que salir de Argentina porque lo quisieron matar. Pablo VI lo quería mucho y realmente estaba temeroso por su vida, por eso Sí. se lo llevó a Roma. Y no solamente eso, sino cuando el cónclave que elige a Juan Pablo I, ya hay rumores, pues todo, en Roma todo sobre esa base de rumores, ya hay rumores que Pironio era un candidato fuerte en esa elección de pontífice. Entonces, él tiene la idea. Juan Pablo, hay que recordar una cosa muy importante en el pontificado de Juan Pablo, la vida antes de ser papa. Hay que recordar que toda su vida fue un gran actor de teatro y que toda su vida fue un profesor universitario. Por tanto, muy cercano a los jóvenes. Muy cercano a los jóvenes. Y se dio cuenta de que el futuro de la Iglesia y el futuro de la sociedad, nos salvaremos o pereceremos con ella, le recordaba el concilio, estaban los jóvenes. Y entonces toma la idea. Toma la idea de Pironio, ¿qué quiere decir? Toma la idea de Pironio. Entonces, la primera celebración de la Jornada de la Juventud tiene lugar en Roma en 1984. Entonces, en 1985, la Organización de las Naciones Unidas proclama el Año de la Juventud y él entonces instaura y presenta y prepara las Jornadas de la Juventud. Y de ahí en adelante, pues, de aquellos polvos, estos lodos, de aquellos líos se ha tenido en Roma. La que más concentración de jóvenes ha tenido hasta el momento ha sido la Jornada de la Juventud en Manila. En Filipinas. En Filipinas, sí, claro. Que la misa final había más de 4,5 millones de jóvenes. Y luego, pues, Francisco ha continuado una tradición, Benedicto, Juan Pablo II, y fíjate que es interesante que ya hemos tenido en nuestra América, hemos tenido 3 jornadas de la juventud. Una en Buenos Aires, otra en Río, Denver. Y otra que fue una de las mejores, la que le dio un poco la dimensión actual de gran espectáculo, de gran fuerza, fue la de Colorado, la de Denver, Colorado. Y ahora la próxima va a ser en Panamá. No sabemos dónde se van a meter 2 millones de jóvenes o 3 millones de jóvenes, pero vamos para allá. Y el calor va a ser terrible en Panamá, seguramente, pero de alguna manera saldremos vivos. Por cierto, padre, usted estuvo en la jornada, ¿no se dio un saltito a España? Las ganas no me faltaron, pero con lo que me dé realmente las ganas fue con haber asistido en París a la misa por el eterno descanso del sacerdote asesinado por el ISIS. Ese ha sido Jacques Hamel, el padre Hamel. Padre Hamel. Fue esa celebración de Eucarística en Notre Dame de París, el centro de la fe cristiana en Europa, el centro de toda que sufrió toda la revolución, que sufrió las grandes persecuciones, pero es el símbolo del catolicismo francés, la Catedral de Nuestra Señora de París. Fue la misa y estuvo presente el símbolo más importante del laicado, del laicismo europeo, que es el presidente de Francia, François Hollande. Padre, es un tema que da para mucho y de hecho yo quiero referirme también a la carta abierta que usted escribió en el periódico Nuestra Voz al padre Hamel, que es preciosa, pero evidentemente de esas cosas vamos a hablar un poco más en detalle cuando volvamos de la pausa. Es un tema muy interesante, es la pregunta de si estamos frente a una guerra de religiones o no. No se vayan, quédense con nosotros porque de eso vamos a hablar en cuanto regresemos de esta pausa. Muchas gracias. Hola, bienvenidos de vuelta. Aquí estamos conversando con el padre Tomás del Valle. Y padre, como decíamos al final del segmento anterior, estábamos refiriéndonos al padre Jacques Hamel. El padre Jacques Hamel de la parroquia de Saint-Étienne, cerca de Rouen, en Francia, al norte de Francia, estaba celebrando misa en la mañana en su parroquia, cuando 2 jóvenes musulmanes extremistas entraron en plena misa y lo degollaron frente al altar, mientras gritaban "Alá es grande". Efectivamente, padre Jacques ya estaba, no retirado porque él decía siempre que un sacerdote nunca se retira, con 86 años de edad, más de 50 años de sacerdocio, tenía su rutina, su gran rutina de servir a su comunidad. Entonces estaba celebrando la Eucaristía, entraron estos jóvenes, gritaron y podríamos decir que la guerra contra el ISIS, el ejército islámico, ha llegado a un punto de no retorno con ese asesinato. Exactamente, y lo curioso es, porque quiero decir, los jóvenes claramente gritaron "Alá es grande" mientras asesinaban al padre,
Esto ocurrió precisamente en los días de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, y el Papa en su viaje de regreso se refirió al hecho. No solamente en los días, el día de la inauguración de la jornada, porque la Jornada de la Juventud comienza el miércoles, o sea, no es la jornada que empieza cuando llega el Papa, ya el Papa llega con la jornada empezada, como pasó en Río, como pasó en Madrid. Exactamente. Entonces, es coincidencia, yo le llamaría providencia, que con el asesinato del sacerdote francés empieza también, van juntos. Pudiéndolo leer entre líneas, pero también una lectura, si queremos, evangélica, como decía Juan 23, hay que saber leer los signos de los tiempos. O sea, estamos acabando una sociedad en la cual no se respeta la vida, no se respetan las creencias del otro, no se respeta la paz, en definitiva. Claro. Pero entonces hay 2 millones de jóvenes que se están reuniendo en la misma Europa a decir, un momento, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Fue el lema de todos ellos. Exactamente. O sea, no tenemos un ejército. Las famosas divisiones que preguntó Stalin en la asamblea de Potsdam, ¿con cuántas divisiones cuenta el Vaticano? 2 millones de muchachos en Cracovia. Más luego, ok, ustedes nos matan a un viejo soldado, a un viejo anunciador del Evangelio, pero nosotros tenemos 2 millones de repuesto. Exactamente. Y el Papa, en el viaje de regreso, los periodistas le preguntaron, bueno, el Papa hizo, por supuesto, una condena muy sentida del asesinato del padre Hamel, pero en el viaje de regreso, los periodistas iban por la línea de si hay una guerra de religiones. Esto es un problema en toda Europa. Hemos visto lo que ha pasado en Francia, hemos visto lo que ha pasado en Bélgica, hemos visto lo que ha pasado en Alemania recientemente. O sea, el problema parece ser europeo en su contexto. No, yo diría que estamos asistiendo en un mundo globalizado a problemas globalizados. O sea, la violencia que se ha instaurado en estos momentos en Europa, pero que empezó ya hace varios años, empezó con los atentados en Madrid, en la explosión... No, pero claro, pero lo que le quería decir era que no se trataba solo de Francia, sino que evidentemente es una cosa que afecta a toda Europa. Pero que afecta a toda Europa y que nos está afectando a nosotros también, que vivimos en Estados Unidos. Ya hemos visto la polémica que se han creado en la campaña electoral, ya hemos visto los que tenemos que viajar al volver de nuevo a Estados Unidos, el engorro, el quitarse los zapatos, por ejemplo, para salir de Cracovia, me vaciaron el bulto de mano donde llevaba las cámaras, llevaba la grabadora, 20 minutos allí sacando pieza por pieza y después cómo colocas de nuevo las piezas. O sea, hay ese miedo. O sea, una de las cosas que este atentado de París, de Normandía, en Rouen, donde asesinaron al sacerdote, ha acrecentado el miedo que hay en Europa al musulmán, al extranjero, al que tiene la piel de otro color, al que habla otro idioma, al que come, al que huele, al que siente de otra manera. Exactamente, pero ahí es donde quería ir yo, porque en el viaje de regreso le preguntan al Papa precisamente, va por ahí la pregunta de los periodistas, esto es una guerra de religiones, y el Papa hizo una cosa muy interesante. El Papa dice, el mundo está en guerra, y esto es horrible, pero no de religión. No es una guerra de religiones. Entonces, mi pregunta es, padre, ¿cómo que no es una guerra de religiones? No es una guerra de religión, no es el Islam contra el cristianismo. Es un modelo de sociedad que se ha creado en Europa y que está ramificándose también entre nosotros, en los cuales se ha creado una sociedad de bienestar, pero para unos poquitos, podríamos decir para los europeos, para los blanquitos, para los que son dueños de los medios de producción. Y entonces, cada la casualidad que quién está siendo explotado y quién está manteniendo esa sociedad y quién no tiene esos derechos es precisamente el que da la casualidad que es musulmán. Bueno, padre, pero hace como 2 meses estuvo acá una hermana que está de misión en Siria, en Alepo. Y Alepo, como sabemos, está en manos del gobierno sirio, pero está rodeada por las tropas de ISIS. Y ella nos contaba, y era un testimonio estremecedor, que en Alepo todos los cristianos tienen preparado un bultito con las cosas imprescindibles y los documentos de viaje. Porque si saben que los tropas del Daesh o ISIS, como también le dicen algunos, entran en la ciudad, los cristianos serán masacrados. Les preguntan si conocen versículos del Corán, y si no conoces versículos del Corán, mueres.
¿No es eso una guerra de religión? No, no es una guerra de religión. Claro, ¿en qué sentido? En el sentido de que ellos no están proclamando o te conviertes o te mato. Ellos lo que están intentando instaurar es el califato. O sea, están dándole vueltas a la historia. ¿Qué es eso del califato? Pues lo que ocurrió después de la muerte de Mahoma. Hay que tener en cuenta que hay, como dirían nuestros queridos hermanos puertorriqueños, hay un revolú grande a la hora de la muerte de Mahoma. Mahoma muere sin tener hijos varones. Entonces, la herencia, hay un grupo que continúa la herencia de Mahoma, el califa Omán. Entonces se continúa el califato. Y hay otro grupo que dice, no, la sucesión es de alguien que va a venir dentro de ciertas generaciones, que son los sunitas y los chiitas. Y entonces hay el gran califato de Córdoba, el gran califato de los Omeya, el último gran califato es el que desaparece con el Imperio Otomano, con el Imperio Otomano, en la Primera Guerra Mundial. 1923, o sea, la guerra termina en el 18 y el desmontar el Imperio Otomano ya lleva varios años y que ahora están tratando de resucitarlo. O sea, en el fondo se está enfrentando la civilización actual a dos modelos de vida. El modelo del Medio Oriente, el modelo europeo, centroeuropeo fundamentalmente. Son dos, pero luego también hay que tener en cuenta una cosa, la sociedad europea ha pasado una serie de etapas que no ha pasado las sociedades islámicas. Sí, ellos no pasaron por la Revolución Francesa, la iluminación, la separación de Iglesia y Estado. Nada de eso. O sea, ellos pasaron del siglo XIII, XIV al siglo XXI. Mientras que el mundo europeo, la civilización judeocristiana, ha pasado una serie de etapas, el Renacimiento, el siglo de las luces, el siglo de la razón, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y luego todas las grandes guerras que hemos tenido. Entonces, si no es una guerra de religiones, el mundo está en guerra, dice el Papa, pero no es una guerra de religiones. ¿Qué guerra es? Modelos económicos que estamos creando, que se han creado. Modelos de consumismo y modelos de sociedad abierta a la democracia o abierta a las tiranías, a las monarquías del Golfo, a las monarquías pseudo-religiosas. ¿Por qué dice pseudo-religiosa, padre? Porque quiero decir, por ejemplo, la monarquía de Arabia Saudita, ellos dicen que no son una monarquía, que ellos son los protectores de los lugares santos, o sea, se presentan como gente muy religiosa y dan mucho dinero a esta secta wahabita, que es la que domina Arabia Saudita, dan mucho dinero a los extremistas árabes, se dice. ¿Es cierto o no? Pero al mismo tiempo son aliados de los Estados Unidos. ¿Por qué usted dice que son monarquías pseudo-religiosas? Porque con la pintura religiosa ellos lo que están haciendo es simple y exclusivamente negocios. Se descubrió petróleo en los años 20 en toda esta zona y toda la península arábiga está podrida de petróleo. Entonces hemos construido una sociedad industrializada en base al petróleo que estamos pagando las consecuencias ahora con todo el cambio climático. El cambio climático ha venido precisamente por el uso desmesurado de combustibles fósiles con todo el petróleo. Entonces, básicamente lo que usted nos está diciendo es que hay un disfraz religioso, pero que en realidad no es una guerra religiosa. Porque luego también hay otro problema. Cuando hablamos del Islam, tenemos 4 ideas preconcebidas de que son excéntricos, de que son fanáticos, de que... Sin embargo, el Islam como religión es una religión de la paz. De hecho, decía un gran pensador francés, el Islam es la religión de la fe, o sea, su confianza en Alá. El judaísmo es la religión de la esperanza, el cristianismo es la religión de la caridad, fe, esperanza y caridad. La esperanza del Mesías que vuelva, que están esperando que venga, y la caridad, ¿dónde encontrar a Dios? Encontrarlo en el hermano. Entonces, sobre esa base se ha construido toda una civilización, la civilización occidental. Y ahora vienen, pensamos que el que viene de estos países es un individuo que tiene que ser musulmán. Espérate un momentito. Dentro del Islam, igual que ocurre dentro del cristianismo, hay una serie de sectas, una serie de movimientos, una serie de cosas. Sunitas, chiitas. Y luego la reinterpretación que se ha querido hacer de ciertas palabras y de ciertos, por ejemplo, la yihad, la guerra santa. Pero la guerra santa, no, cuando Mahoma y los pensadores, seguidores de Mahoma la establecen, no es una guerra en el sentido bélico, es una guerra espiritual. A ver, ¿qué es lo que me impide a mí vivir los mandamientos del Islam?
los 5 grandes mandamientos, amar al prójimo. Una cosa bien curiosa, una de las grandes figuras en el Corán es la figura de María. Claro. María, la madre de Jesús, se habla más veces de ella en el Corán que en todo el Nuevo Testamento. El respeto que tienen todos los musulmanes a la figura de Jesús. Exacto. Pero sin embargo, padre, estas poblaciones musulmanas o árabes, que no es lo mismo, evidentemente, porque muchos musulmanes son norafricanos y no son necesariamente árabes. Muchos musulmanes son del Bronx, de aquí de Brooklyn. Exactamente. Sí. O son de Irán y tampoco son árabes. Sí, son árabes. Son persas. Pero quiero decir, estas poblaciones musulmanas que evidentemente están mayoritariamente excluidas, como pasa en Francia, que lo hemos hablado, donde hay una población musulmana que no tiene acceso a esa civilización francesa que todos conocemos y admiramos. Ahora bien, de cualquier modo son un reto para Europa. Europa son un reto para toda la humanidad, porque estamos hablando de 1.000 millones de creyentes. No Claro. estamos hablando de solamente Europa. Exactamente, pero me refería en el caso específico de países como Francia, Alemania, España. Pero el año pasado se publicó una novela muy interesante. Michel Houellebecq, que es el novelista más famoso y sin duda más controversial de Francia, publica una novela que se llama Sumisión. Y yo leía en esa novela un símbolo de Francia misma o de Europa misma, que ante el influjo de una población joven y de otra religión, esta Europa que ha abandonado en gran medida el cristianismo no sabe qué hacer. Sí, pero recuérdate una cosa muy importante. Los árabes, los musulmanes, hay que hacer la aclaración muy clara, los musulmanes han estado tocando las puertas de Europa exactamente desde hace 1305 años. El año 711 es la primera invasión. Tarik toma Gibraltar. Toma Gibraltar y toda la península. Claro. Y los vienen a parar en Francia, Carlos Martel, en la batalla de Poitiers. Exacto. Es donde se les aguanta. Exacto. O sea que ha sido un ida y vuelta, un acercarse, un tratar de... Y entonces, ¿qué ha pasado? Que en este momento Europa ha perdido muchos de sus valores y ha perdido una cosa fundamental, que es la gente. Ya no hay europeos. Pero bueno, padre, ahí hay un tema que es de 1000 años. Pero hoy, padre, hemos hablado de bastantes temas. Y como siempre le pido, de estas cosas, ¿qué usted cree que es lo que debemos llevar a casa? Debemos llevar a casa de que no podemos perder la esperanza y tanto los musulmanes como los jóvenes nos recuerdan una cosa, tenemos un modelo a seguir. Para nosotros, seguidores del Evangelio, es la figura de Jesús de Nazaret. ¿Conozco realmente el Evangelio? ¿Conozco realmente el mensaje de Jesús? ¿Conozco realmente qué implica el ser católico, el ser cristiano, el ser seguidor de Jesús? Porque ha habido 2 millones de jóvenes que se han juntado de alguien que les ha guiado. Hay 1.000 millones de musulmanes capaces de invadir Europa. ¿Por qué? Exactamente, padre. Es un tema larguísimo. Yo creo que debíamos tener un programa para hablar sobre el Islam y sobre su influencia en Europa. El Islam, el judaísmo, el cristianismo han sido la base sobre la cual se ha construido la sociedad europea y, por extensión, la sociedad americana. Y de eso tenemos que hablar. Es un reto que tenemos pendiente. Ok, bien. Listo. Gracias, padre. Usted tiene razón. Aquí hay tela por donde cortar, o esto pique y se extiende, como decimos en la pelota, y usted también dice. Pero esto es todo por hoy en Al Pan Pan. Así como decimos las cosas, como tratamos de ver los temas acá, directamente. El padre Tomás del Valle y yo estaremos pronto de nuevo con ustedes en otro programa. Los esperamos. Muchas gracias.